Seguramente usted ha escuchado una expresión que dice, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? ¿La ha escuchado alguna vez? Bien. Esto fue acuñado en aquel tiempo donde efectivamente Roma era de alguna manera el centro del mundo, ¿no? Y lo más grande a donde se podía aspirar a llegar. Pero esta frase con el tiempo ha sido manoseada y manipulada de diversas maneras. De tales maneras que aún se ha aplicado al ámbito de la religión. Y hemos llegado muchas veces a pensar o se nos ha dicho que cualquiera sea la forma en que caminemos, cualquiera sea la forma en que intentemos adorar y seguir a Dios, bueno, al final, dicen algunos, todos llegamos al mismo Dios, ¿o no? Algunos se atreven a aventurarse aún más y dicen si Dios es uno y es verdaderamente el único Dios, que es lo que nosotros profesamos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, todos vamos a llegar a Él. Y pareciera que acuñando esta frase, validamos el sincretismo religioso, que es lo que se hizo en algún momento, ¿cierto? Vamos a tomar un poquitito de los mayas, un poquitito del cristianismo, otro poco del hinduismo, otro poco del budismo, y nos armamos y construimos una religión que nos pueda llevar a este Dios que nosotros decimos adorar. Tenemos acá en Santiago el ejemplo del sincretismo edificado en el Templo Bahá'í. No sé si usted ha escuchado eso, ¿cierto? Un lugar de encuentro, arquitectónicamente bonito, ¿no? Pero un lugar donde todas las religiones tienen lugar, porque al final de cuentas todos vamos al mismo Dios, ¿o no? Pero fíjese que en esto el cristianismo no es solo celoso, sino que además es exclusivo. Porque el cristianismo profesa que hay un solo camino para llegar a Dios. Y me gustaría que usted pudiera tener lo siguiente en mente antes de que pasemos a hablar del tema. Cuando usted ama a alguien, esa persona a quien ama tiene una manera particular de ser amada, ¿o no? Porque no sé si a todas las hermanas les gustan las flores, quizás hay alguna que no le gusten las flores. Y si a esa hermana que no le gustan las flores viene el esposo y le regala flores, no tiene el mismo sentido, ¿no? Y para los varones funciona igual. Hay formas en las que nos gusta ser amados. Y hermanos, siempre que no traspasemos los límites de aquello que la palabra del Señor nos muestra, es válido que seamos amados de distintas maneras, ¿o no? El amor se expresa y se manifiesta de formas particulares. Y cuando hablamos de Dios parece que muchas veces validamos que Dios puede ser amado y adorado como a nosotros se nos da la gana. Pero la verdad, hermano, es que Dios no es esta idea panteísta de que todo es Dios, entonces todo es válido, sino que Dios tiene una personalidad definida, ¿o no? ¿Habrán cosas que a Dios no le gustan? ¿Qué cree usted? Un ejemplo de aquello que no le gusta a Dios. El pecado. Entonces yo no puedo validar mi pecado para decir voy delante de Dios y a Dios le va a gustar porque lo estoy haciendo de todo mi corazón, ¿no? Dios tiene una personalidad definida y Él tiene una forma de ser. Y cuando nos acercamos a Él y le amamos, entonces hemos de hacerlo conforme Él nos ha declarado que lo hagamos. Y le hago esta introducción porque precisamente llegamos a uno de los textos más conocidos por el cristianismo, ¿cierto? Que nos está marcando precisamente la pauta y la forma en que podemos acercarnos exclusivamente a Dios. Por favor, abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 6, para que leamos juntos. Dice así la palabra del Señor. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo. Para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y conocéis el camino a donde voy. Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad
y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no está siendo cierto sincretista. Él no está diciendo, adora, sirve y llega como tú piensas llegar. Él está diciendo y está declarando, hay un solo camino para llegar al Padre. Y ese camino soy yo. Ahora vamos a ver, porque este texto tiene mucha profundidad y tiene mucho contenido teológico. Podríamos sacar muchas enseñanzas y muchas predicaciones solo de este fragmento del texto. Pero quiero que seamos de alguna manera fieles a lo que estamos viendo a través del Evangelio de Juan y que podamos entender algunas verdades que Dios nos está mostrando a través de su palabra. Y la primera sección que vamos a ver tiene que ver con aquella oración que el Señor le está diciendo a sus discípulos a la luz de lo que ellos están viviendo. El Señor parte diciéndoles, no se turbe vuestro corazón. Y quizás para que entendamos un poco el peso de esta frase tenemos que ver dónde estamos parados. Cronológicamente estamos en la noche anterior a donde Cristo va a ser entregado. ¿Se acuerda, cierto? Los discípulos estaban solos con Jesús, compartieron o están por compartir esta última cena, ¿cierto? El Señor estuvo con ellos, anunció la traición de Judas. Judas dejó la conversación, como dirían por ahí, ¿cierto? Se apartó de la mesa, se levantó y enseguida el Señor le dice a Pedro que lo va a negar. Los discípulos tenían incertidumbre de a dónde iba a ir Jesús. Él ya les venía anunciando de hace un rato que se iba a separar de ellos, que Él tenía un lugar a donde ir. Y les había anunciado que a donde Él iba, Pedro de manera particular y los demás no le podían seguir ahora. Entonces piensen por un momento lo que estaba en la mente de los discípulos. El Señor se va a ir, no sabemos dónde. Judas se fue, seguramente algo tenía que hacer. A Pedro le dijeron en su cara que iba a traicionar a Jesús y eso traía incertidumbre, ¿o no? De alguna manera están en un escenario donde no tienen claridad de lo que va a venir, a pesar de que Jesús les había dicho. Yo les comenté hace un par de enseñanzas atrás que la Biblia nos muestra que hasta este punto, a pesar de todo lo que Jesús había dicho y hecho, su entendimiento aún no estaba abierto a las verdades que el Señor les estaba mostrando, ¿no? Pero en su dimensión humana, si lo podemos decir de alguna manera, ellos estaban con incertidumbre. Y la incertidumbre, hermanos míos, suele traer también temor, ¿o no? Entonces el Señor, amorosamente y conociendo el corazón de sus discípulos, los aterriza con estas dulces palabras: no se turbe vuestro corazón. Si ustedes se hacen memoria un poco a los acontecimientos que nos narran los evangelios, nos podemos acordar de este evento en el que el Señor retó un poco la fe de los discípulos ante una adversidad que estaban viviendo. Esto está en Mateo 8, del 23 al 27. Dice así: cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Se acuerdan de ese evento, no? Jesús en la barca con sus discípulos, quedándole escoba, todos pensando que se iban a morir, pero en realidad estaba todo bien porque el Señor estaba ahí. Y cuando tomamos el peso de las palabras de Jesús, que les está diciendo: no se turbe vuestro corazón, hermanos, no solo es importante por el contenido, no es solo el llamado de no se turbe vuestro corazón, sino es quién lo está diciendo. Jesús les había mostrado de manera abundante a sus discípulos que Él era el Señor, ¿o no? Les había mostrado prodigios, milagros, había testificado delante de ellos de la sabiduría divina, les había mostrado con creces que si Él estaba en medio de ellos,
entonces no había un motivo real para temer, ¿o no? Pero fíjense que los discípulos, al igual que nosotros, eran hombres falibles, hombres que veían las circunstancias y las circunstancias lograban de alguna manera hacer tambalear la fe de este grupo de hermanos. Hermanos, y esto es una primera reflexión que nosotros podemos hacer de esto. Porque no somos tan diferentes, como me gusta decirlo, a este grupo de discípulos. Hemos visto la gloria del Señor en nuestra vida, ¿o no? ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido provisión de manera maravillosa? Hemos visto oraciones respondidas. Algunos han experimentado o han visto sanidades de parte del Señor, ¿o no? Y vemos que Dios es un Dios vivo, real y presente con nosotros. Yo me atrevería a decir que no hemos visto quizás ni la mitad de lo que vieron los discípulos. Pero aún así, viendo ellos lo que vieron y estando aún con el mismo Jesús, tambaleó su fe y temieron en sus corazones. Y el Señor tuvo que venir de nuevo a decirles: no se turbe vuestro corazón. Hermanos, somos igual que ellos a veces. Enfrentamos circunstancias, dificultades, temores, la noticia de una posible enfermedad. Se auguria por ahí que quizás la economía está mal y los trabajos se pueden perder. Quizás nos enfrentamos a una infidelidad o el escenario alrededor nuestro es de incertidumbre. Y muchas veces lo primero que viene a nuestro corazón no es la fe en el Señor, sino el temor, ¿o no? Y nos paramos, aunque sabemos que Jesús está con nosotros, pero nos paramos y comenzamos a temer. Y hermano, es precisamente en esta situación donde nuestro corazón debe anclarse en las firmes y verdaderas promesas que el Señor ha hecho. Jesús no es solo importante por el contenido teológico que Él ha venido a revelar, sino por Él mismo. Porque cuando Él habla, Él apoya lo que dice no solo en la verdad que es Él mismo, sino en su carácter de quién es Él. Porque nosotros en nuestra manera de ser fallamos, ¿o no? A veces prometimos y no cumplimos, ¿o no? Pero el Señor cuando promete, ¿cumple sus palabras? Por lo tanto, lo que Jesús dice, hermano, no es solo importante en contenido, sino en quién lo está diciendo. Ahora, hermanos, fíjense que hay algunas promesas que son particulares. Y Jesús mismo está afirmando el corazón de sus discípulos, no solo con decirles no tengan temor, sino que les está abriendo un poco más el espectro y les está diciendo qué es lo que viene preparado, evidentemente mucho más adelante, pero es algo que es ciertísimo. Porque Él le dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Fíjense que en esto que el Señor le está diciendo, hay por lo menos 3 cosas que son trascendentales para el cristianismo y que no vamos a ver hoy día con toda la profundidad que requiere, pero son cosas que necesitamos tener en mente para considerar lo que el Señor dice. Lo primero de ello es que realmente hay moradas celestiales. El Señor dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. El apóstol Pablo diría más adelante en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna, ¿dónde? En los cielos. El Señor no solo les está diciendo no teman, que debiera bastar por quien se lo está diciendo, ¿no? Nosotros como padres muchas veces, no sé si les ha pasado quizás en algún invierno que han escuchado los truenos los niños. A algunos les ha dado miedo a eso, ¿no? Y la primera reacción natural de ellos es allegarse a uno, ¿cierto? Y uno como buen padre le dice: no tengas miedo, porque no va a pasar nada, ¿no? Y espera con eso que los niños se calmen. Bueno, de manera similar el Señor les estaba diciendo que todo estaba bien, que no temieran en sus corazones. Y debiera haber bastado, pero además Él complementa esto entonces diciéndoles lo que va a ir a hacer.
Y una verdad maravillosa del Evangelio, hermanos, es que hay un lugar preparado en los cielos para los escogidos de Dios. Yo no sé si eso anima su corazón, pero la verdad de la Escritura, hermanos, es que por más grande sea el palacio que logremos construir en la tierra, no se compara al lugar que Dios tiene preparado para nosotros. No tenemos una fotografía, ¿cierto? No hay una revelación, no nos dice el número de habitaciones o de baños si los vamos a necesitar, pero la Escritura sí nos dice que hemos de llegar al cielo y que en el cielo hay moradas preparadas para cada uno de los hijos de Dios. El Señor, aparte de decirles eso, les dice algo que habla de su carácter, porque también les dice: voy a preparar lugar para vosotros. Hermanos, qué tierno es esto del Señor Jesús. Él es Dios, ¿o no? Si vamos a la teología, el mismo apóstol Juan nos dice, empezando su evangelio, que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. ¿Se acuerda? Y todas las cosas por Él fueron hechas. Tenemos esta imagen del Génesis, ¿cierto? Donde Dios habla y las cosas vienen a existencia, ¿o no? Y nos encontramos después con Jesús, Dios encarnado, diciendo que Él va, hermanos míos, a preparar un lugar para nosotros. ¿Se acuerdan de la imagen de Jesús lavando los pies de sus discípulos? Ahora Jesús está replicando de alguna manera esa imagen, diciéndoles: no solo hay una morada celestial preparada, sino que yo voy a preparar ese lugar para ustedes. Y esto nos habla, hermanos míos, de una dimensión personal y muy hermosa que es del Señor, que es de nuevo su ocupación y su preocupación de manera particular por cada uno de nosotros. Nos reunimos hoy día en el culto público, adoramos de manera corporativa, levantamos alabanza todos juntos al Señor y Dios recibe este culto que ofrecemos hoy día por los méritos de Jesús. Pero nuestro Dios, hermanos míos, no olviden jamás que también es un Dios personal, que conoce al detalle cada uno de los corazones de los que estamos acá. Y que no solo ha decidido relacionarse con un pueblo de manera general, sino que también se relaciona de manera muy, muy personal con cada uno de nosotros. Eso es una dimensión muy particular, hermanos, y es un distintivo del cristianismo verdadero. Conocemos a Dios por la Escritura, nos congregamos públicamente, pero cada uno de nosotros está invitado a tener una relación personal, ¿o no? ¿Es lindo eso del Señor o no? Es maravilloso lo que Jesús hace y la forma en que nos habla a través de su palabra. Entonces Él les dice que hay un lugar preparado en los cielos, les da el detalle de que Él mismo va a preparar ese lugar para ellos como una muestra de amor, pero también les está diciendo que Él va a volver. Y esto, hermanos, no es sino una promesa. Él le dice: vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Es como cuando el papá o la mamá se va a trabajar en la mañana y los niños quedan, sobre todo cuando son más pequeñitos, quedan así, con los brazos estirados, ¿no? Pero usted le dice: voy a volver en la tarde, Dios mediante, ¿cierto? Y el niño sabe que en algún momento del día su papá o su mamá va a llegar y se alegra y se ríe y lo abraza, ¿cierto? Eso debiera pasar. Fíjense que el Señor les da esta figura y les dice: ustedes no pueden ir ahora, pero ciertamente los voy a venir a buscar en algún momento. Y esa es una promesa maravillosa. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11, nos narra esta imagen donde Jesús asciende a los cielos y aparece un ángel del Señor y les dice así a los que estaban mirando: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, ¿no alienta eso en nuestros corazones? Hermanos, esta promesa ha alentado a la iglesia por siglos. Han sido generaciones y generaciones las que han aguardado de manera fiel y se han santificado y han perseverado y se han gastado por amor de su Señor, porque Él prometió que en algún momento iba a regresar. La Biblia nos da evidencia de esto. Es uno de los pilares de la fe cristiana.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, dice así: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica después de estos acontecimientos y recoge esta verdad del Señor. ¿Cuál es esta verdad? Que Él ha de regresar en algún momento. El apóstol Juan, que escribió Apocalipsis, terminando el libro, sus últimas palabras son, en Apocalipsis 22, 20, 21, el que testifica de estas cosas dice: sí, vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos, amén. Fíjense qué maravilloso que el último libro de la Biblia, la última revelación, termina con la iglesia pidiendo: ven, Señor Jesús. Y el apóstol Pedro también refleja en su enseñanza esta verdad. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 9, él dice así: amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. Pero los cielos y la tierra actual están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan. ¿A dónde? Al arrepentimiento. Entonces el Señor, estando con sus discípulos, viendo el temor de sus corazones, les dice: no teman, no se turbe vuestro corazón. Y añade a ese mandato una serie de verdades y de promesas, entre las cuales se encuentra, hermanos míos, que Él iba a volver. Hermanos, ¿debiera alentar esto nuestros corazones o no? Hay algo que la Biblia nos muestra y que es un santo remedio para nuestra tribulación y para nuestra angustia. Y eso es recordar las promesas y las palabras del Señor. El Salmo 77, no sé si usted lo ha leído, es un salmo maravilloso porque nos muestra precisamente cómo cambia el discurso y el pensamiento de un hombre al pasar de la angustia a recordar las obras del Señor. Lo vamos a leer. Mire el Salmo 77 lo que dice: mi voz se eleva a Dios y a Él clamaré. Mi voz se eleva a Dios y Él me oirá. En el día de mi angustia busqué al Señor. En la noche mi mano se extendía sin cansarse. Mi alma rehusaba ser consolada. Me acuerdo de Dios y me siento turbado. Me lamento y mi espíritu desmaya. Has mantenido abiertos mis párpados. Estoy tan turbado que no puedo hablar. He pensado en los días pasados, en los años antiguos.
De noche me acordaré de mi canción, en mi corazón meditaré y mi espíritu inquiere. ¿Rechazará el Señor para siempre y no mostrará más su favor? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios tener piedad? ¿O ha retirado con su ira su compasión? Entonces dije, este es mi dolor, que la diestra del Altísimo ha cambiado. Me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Las aguas te vieron, oh Dios, te vieron las aguas y temieron. Los abismos también se estremecieron, derramaron agua en las nubes, tronaron los nubarrones. También tus saetas centellearon por doquier. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, los relámpagos iluminaron al mundo. La tierra se estremeció y tembló. En el mar estaba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas. Y no se conocieron tus huellas, como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y Aarón. Fíjense cómo cambia de la desesperanza a la alabanza. Y eso cambia, hermanos, porque el salmista se propone recordar las obras de Dios. Y es un santo remedio, hermanos, para nosotros en medio de la adversidad y de las dificultades, que podamos recordar quién es Dios. Cuando el Señor Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, Él les dice, creed en Dios, creed también en mí. Él no solo se está haciendo igual a Dios, porque lo es, sino que está llamando a sus discípulos de alguna manera que recuerden y reflexionen en todo lo que han vivido con Él. Porque Él es veraz y verdadero. Y ante la adversidad y la incertidumbre que iba a venir, era necesario que los discípulos recordaran quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho en medio de ellos. Hermanos, ciertamente nosotros somos más falibles que los discípulos. Enfrentamos adversidad, temores, y me atrevería a decir que nuestra piedad muchas veces se distancia bastante de la que estos discípulos, ¿o no? Por lo tanto, tanto más nuestro corazón es abatido y es movido de un lado al otro ante la adversidad. Pero qué tremendo es que en el Señor podemos hallar paz, ¿o no? En el Señor podemos hallar calma en medio de la angustia. En el Señor nuestro espíritu puede reposar. Y un remedio que nos deja el Señor para esto es que precisamente no olvidemos todo lo que Él ha hecho en medio nuestro y en la historia hacia atrás. Porque ciertamente prometió y ciertamente va a cumplir, ¿o no? El Señor calma a sus discípulos porque les dice, ustedes no pueden ir ahora, pero yo los voy a venir a buscar. Y esta promesa, hermanos, fue replicado por los discípulos y por la iglesia que vino después de ellos y se ha perpetuado por las generaciones hasta llegar al día de nosotros. Entonces, hermanos, entre medio de la dificultad y la adversidad y todo lo que podamos vivir hoy día, esta promesa permanece para nosotros. Y el cristianismo debiera destacarse hoy día por aguardar la venida del Señor. ¿Ha pasado mucho tiempo? ¿Sí o no? Pero aunque pase mucho tiempo, hermanos, cada día nos acerca más al retorno del Señor. Entonces nosotros hoy día vemos este relato de Juan desde otra perspectiva, lo vemos desde adelante, lo vemos como un hecho ya ocurrido. Y aun cuando sabemos el desenlace, estamos llamados de manera igual que los discípulos a poner nuestra vista en las moradas celestiales y a aguardar con fe el retorno del Señor. Yo le aseguro que si hacemos eso, entonces nuestro corazón se va a afirmar y vamos a seguir fieles permaneciendo en el Señor. Amén. Dicho eso, el Señor continúa hablándoles a los discípulos y les dice, y conocéis el camino a donde voy. Y Tomás, este famoso apóstol que nosotros conocemos también, le dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a reconocer el camino? Y vienen entonces las famosas palabras del Señor. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad
y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Quizás se nos recuerda o nos acordamos un poco de Tomás porque hacia el final del Evangelio, ¿cierto? Tenemos este episodio donde Jesús resucita, se aparece entre medio de ellos y hay un discípulo en particular que le dice, no te creo. ¿Se acuerdan o no? ¿Quién es? Tomás, ¿cierto? Juan 20, del 26 al 29 dice, 8 días después sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿porque me has visto, has creído? Fíjense lo que dice acá. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Hermanos, ¿alguno de ustedes ha visto a Jesús? Entonces somos dichosos de creer en Él sin haberle visto. ¿Alguno de ustedes vio las moradas celestiales? Entonces dichosos los que creen sin haber visto. Y dichosa la iglesia, hermano, que aguarda la venida del Señor. Pero muchas veces nosotros combatimos con la incredulidad, ¿no? Porque esperamos de alguna manera ver señales del Señor, más palpables, ¿cierto? Y Dios tiene todo el poder y la soberanía para hacerlo. En el Antiguo Testamento vimos muchos episodios en los cuales el Señor, con mucha paciencia, ¿cierto?, dio señales. Pero bienaventurados de nuevo los que sin haber visto creen lo que el Señor ha dicho. El Señor entonces viene y le dice a Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Este es un versículo del cual podríamos sacar muchas enseñanzas y muchas predicaciones acerca de la profundidad que tiene. Pero para nosotros es clave lo siguiente. Jesús está diciendo que Él es el camino. Juan 1:51 nos dice, y le dijo, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Algunos teólogos dicen bien que Jesús con esto estaba diciendo que este es un camino de doble tránsito, ¿cierto? ¿Se acuerdan quizás de este episodio donde Jacob, vamos al Antiguo Testamento, se encuentra, ¿cierto?, en este lugar que es Betel, donde ve una escalera y ve que los ángeles de Dios suben y bajan? Ahora Jesús se presenta como esta verdadera escalera, este verdadero camino que logra conectar el cielo con la tierra. Entonces Él viene a ser el lugar a través del cual cada uno de los hijos de Dios puede llegar al Padre. Hermanos, si queremos recibir la bendición del cielo y si queremos conocer la verdad y la gloria del cielo, es imposible que lo hagamos sino exclusivamente a través de Jesús. Entonces yo les pregunto, hermanos, ¿cualquier camino lleva al cielo? Si nosotros hemos fantaseado con la idea de que no importa lo que hagamos, de igual manera vamos a llegar, Jesús está cerrando la puerta en nuestras propias caras, diciéndonos que es el único camino y la única forma exclusiva de llegar al Padre. Juan 10, del 1 al 9 dice, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Por eso las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Hermanos, esta es una declaración tremenda. Nosotros, dentro de la esfera del cristianismo,
Podemos tener diferencias con otras denominaciones. Por supuesto que como bautistas defendemos aspectos como el gobierno y el bautismo y una mirada de la teología del pacto. Diferente quizás de los anglicanos o presbiterianos, incluso algunos pentecostales, ¿cierto? Metodistas y otras denominaciones. Pero hay una verdad, hermanos, que el cristianismo no puede transar. Y esa verdad es la exclusividad de Jesús como Salvador y mediador. Podemos tener otras diferencias y seguir siendo hermanos, hijos de un mismo Padre. Pero cuando se pone en tela de juicio la exclusividad de Cristo como el camino al Padre, entonces, hermanos, nos estamos distanciando muchísimo de otras religiones. Testigos de Jehová, algunos adventistas y por supuesto de los mormones y otras sectas que se levantan por ahí. Entonces, fíjense cómo Jesús nos está no solamente aclarando el camino al Padre, sino que nos está entregando hoy día una verdad medular para el cristianismo. Lucas escribe en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hermanos, no hay santos, no hay vírgenes, no hay ungidos, apóstoles, profetas, pastores, hermanos. No hay nadie que nos pueda dar salvación, salvo Jesucristo. Amén. Efesios 2:18. Porque por medio de Él, está hablando de Jesús, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Jesús le estaba diciendo a los discípulos y le estaba aclarando que solo a través de la fe en Él, que solo a través de seguir sus huellas podían hallar la salvación prometida por el Señor. Y eso, hermanos míos, se acompaña, porque Jesús nos dice solamente yo soy el camino, sino que Él dice que también es la verdad. Hermanos, los discípulos tenían un contexto. Ellos eran judíos. Y como buen judío, ellos habían sido entrenados en la Torá y conocían el Antiguo Testamento, conocían la ley, conocían las promesas y conocían lo que se esperaba del Mesías. Conocían lo que Moisés había dicho, conocían las tradiciones del pueblo y ellos eran celosos de la verdad mostrada a través del Antiguo Testamento. Pero Jesús viene a decirles ahora que Él es la verdad. Hermanos, el Antiguo Testamento viene anunciando lo que va a venir. Y muchas cosas en el Antiguo Testamento muestran como por sombras lo que había de ser, ¿o no? Y tenemos muchísimas imágenes de quién iba a ser este Mesías prometido y de cómo iba a obrar. Lo vemos a través de tipos como Abraham, Isaac subiendo, ¿cierto?, al altar del sacrificio y de muchas otras figuras del tabernáculo y de muchos momentos en el Antiguo Testamento que nos mostraron por sombras lo que iba a venir. Pero Jesús se revela a sus discípulos y quita los velos y les dice, esta es verdaderamente la verdad revelada. Él nos muestra con claridad todo el plan de Dios. ¿Cuál era este plan de Dios? Enviar a este Mesías como el verdadero sacrificio. Juan el Bautista lo reconoció, ¿se acuerdan o no? Él les dice, he aquí, ¿qué dice? El Cordero de Dios. ¿Y qué hace ese Cordero de Dios? Quita el pecado del mundo. Por lo tanto, Jesús es la verdad. No es relativo, no es una sombra. Él verdaderamente viene a dar cumplimiento al plan de Dios. Juan 1 del 14 al 17 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de ¿quién? De Jesucristo. Por eso, hermanos míos, que para nosotros como cristianos la persona de Jesús es tan importante.
Y nuestra vida y nuestra enseñanza debe ser cristocéntrica porque hemos recibido, mirando hacia atrás, la revelación completa ya del plan de Dios y de quién es el único y exclusivo camino y salvador, que es Jesús. Amén. Pero Él no solo dice entonces que es el camino y la verdad, sino que también dice que Él es la vida. Hermanos, y yo les pregunto, ¿podría ser acaso de otra forma si Él es Dios? Juan 5:26 dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Es decir, esta vida de la cual habla Jesús no es algo que Él imparte, sino que está hablando de la misma naturaleza de su ser. Él, hermanos míos, Él es vida. Y siendo Él vida, entonces tiene la capacidad de vivificar o de dar vida a quienes Él quiera. Y es lo que nos dice el apóstol Juan en este versículo archiconocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús está afianzando la mirada de los discípulos. De nuevo, Él conoce sus corazones. Sabe que hay temor en ellos. Y sabe también lo que va a ocurrir. Que ellos se van a apartar en el momento en que Él sea tomado preso. Y que de lejos van a mirar la muerte de su Señor. Pero en el plan de Dios, Él sabe que ha de venir a confirmar a sus discípulos. Y que todas estas verdades que ahora parecen no tener sentido para ellos, iban a cobrar relevancia después. Y nosotros, como lo he venido diciendo, descansamos en las obras de estos discípulos que acuñaron estas verdades y vivieron sus vidas a la luz de ellas. Hermanos, y yo me pregunto hoy día para nosotros, ¿será acaso diferente? ¿Viviremos alejados a estas verdades de Dios? Si Jesús es el camino, entonces no debemos dudar, hermanos, de que solo Él nos puede llevar al Padre. Si Jesús es la verdad, entonces no debemos dudar en sus palabras y en sus promesas. Hermanos, y si Jesús es la vida, entonces no debemos dudar y al contrario, debemos dejarnos caer en sus brazos para tener vida eterna. Y esto nos llama, hermanos, a la aplicación en nuestras vidas. Porque la pregunta que sigue por consiguiente para nosotros hoy, más allá de ver esto reflejado en la Biblia, es cómo estamos viviendo. ¿Es Jesús nuestro único camino para llegar al Padre realmente? ¿O nos apoyamos en nuestro esfuerzo y nuestra piedad? ¿En qué nos apoyamos para llegar al Padre? Porque si Jesús es el camino, la pregunta que sigue es entonces, ¿estamos transitando como Él nos dejó que transitáramos a través de Él? Él nos enseñó, ¿no?, de la gracia, el perdón, la misericordia. Nos enseñó acerca de no tener una estima de nosotros mismos más alta que la que debemos tener, ¿no? Él nos dijo, por ejemplo, si ustedes no perdonan a los demás sus ofensas, ¿qué les dijo? No hay forma en que puedan llegar al Padre. No hay forma, hermanos míos. El perdón para el cristianismo es medular porque sin perdón Él prometió no perdonar. Y Él nos mostró con ejemplos claramente lo que era el perdón, ¿o no? Él nos dejó el camino entonces para que nosotros viviéramos. Y si nosotros leemos este texto hoy día y meditamos, lo primero que debe venir a nuestra mente es cómo estamos viviendo nuestro cristianismo. Porque usted y yo, hermanos míos, vamos a enfrentar adversidad. Es imposible que no vivamos aflicciones en este mundo. Y las vamos a vivir porque vivimos en un mundo caído. Y las vamos a vivir porque somos seguidores de Jesús. Y tanto lo uno como lo otro va a afectar nuestras vidas, ¿o no? ¿Quiénes están siendo esposos o esposas hoy día? ¿Hay o no? ¿Quiénes están criando hoy día? ¿Quiénes están siendo hoy día miembros de una iglesia? ¿Quiénes están trabajando? Y podemos seguir hablando de los ámbitos de la vida. Y fíjese que para cada una de estas cosas Dios nos dejó una directriz, ¿o no? Entonces, si creemos, por ejemplo, que Jesús es la verdad,
debiéramos cuestionarnos cómo vamos a aplicar entonces lo que la Biblia dice. Porque si no queremos perdonar, cuando Él nos dice que perdonemos, entonces estamos diciendo que nuestra verdad es superior a la verdad que Él nos ha revelado, ¿no? Cuando Él nos habla de crianza y nos dice instruye al niño en el camino, ¿cierto? Y cuando nos habla de la disciplina y del rigor, hermano, nosotros nos enfrentamos a la disyuntiva de si vamos a creerle a Dios o nos vamos a creer a nosotros mismos, ¿o no? Cuando el Señor nos dice que vale la pena gastar la vida por Él, nosotros nos estamos enfrentando a su verdad y mi verdad. Y nosotros miramos nuestra vida, hermano, y soy el primero en ponerme acá, fallamos, ¿o no? No damos a la talla, nos equivocamos, nos anteponemos nosotros muchas veces y el temor se apodera de nuestro corazón. Enfrentamos dificultades y dejamos de congregarnos. Enfrentamos dificultades y dejamos de orar. Vienen problemas económicos y miramos la cuenta bancaria o quién me va a prestar dinero en vez de doblar nuestra rodilla y rogar al Padre, ¿o no? Porque nuestro corazón es imperfecto y está afectado por el pecado. Y el Señor nos dice, igual que le dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Si creemos en Dios, hermano, entonces creamos en lo que Jesús ha establecido. Y es ahí, hermanos míos, donde nuestro corazón entonces es reconfortado. Es ahí donde somos animados, levantados, fortalecidos, y es ahí donde seguramente hemos de ver la gloria de Dios en medio nuestro. ¿No manifestará Dios su gloria en medio nuestro? A pesar de nosotros, Dios manifiesta su gloria. Y Él es poderoso para suplir, para sanar, para proveer, para restaurar. Dios no tiene problema en eso, hermano. Pero Dios lo va a hacer tratando nuestro corazón para que sobre todas las cosas nuestra fe se apoye solo y exclusivamente en Jesús. Amén. Hermanos, no hay otra forma, no hay un camino paralelo, no hay atajos, no hay otra persona, no hay nadie que nos pueda llevar al Padre, sino solo Jesús. Y eso, hermanos, fuera de ser una carga, es una buena noticia. Porque Él cumplió lo que para nosotros era imposible. Él cumplió la ley para que el castigo del incumplimiento de la ley no cayera sobre nosotros. Él vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir, para que el Padre mire su perfección y nosotros seamos tenidos por justos. Él trazó el camino de sufrimiento para que no seamos nosotros entonces los que tenemos que pagar con nuestra propia sangre el perdón y la reconciliación con Dios. Y eso debiera alentar nuestro corazón hoy día, hermanos. Yo no sé lo que cada uno de ustedes está pasando. Hay luchas que tenemos y que sostenemos a veces. Hay veces que nos cuesta creerle al Señor. Hay veces que hemos pecado y estamos viviendo las consecuencias de nuestro pecado. Y es doloroso muchas veces, hermano. Pero yo le quiero animar hoy día a que cualquiera sea la circunstancia que está viviendo, hermano, créale al Señor. Crea lo que la Biblia dice. No razone más allá de lo que Dios ha prometido en su palabra. Ponga, en el buen sentido, ponga a Dios a prueba. Viva lo que la Escritura dice y espere a ver los resultados de lo que Dios ha prometido. Porque Él es un buen Señor. Él es un buen Padre. Es misericordioso con nosotros y prometió llevarnos hasta el día que lleguemos a la gloria. Si Él viene y nosotros estamos vivos, entonces nos vamos a encontrar con Él en las nubes, dice la Escritura. Y si hemos de morir antes de que el Señor venga, Él prometió levantar nuestros cuerpos, transformarnos y llegar a Él. Pero si hoy día usted está siguiendo un camino que no es el que está trazado en las Escrituras, no podemos esperar tener la bendición del Padre.